Vamos a dar la bienvenida a Walker San Miguel, es el presidente del capítulo boliviano del Consejo Empresarial Binacional Bolivia-Chile. ¿Cómo está, Walker? Buenos días, gracias por subir hasta la montaña. Diego, muchísimas gracias. La verdad es que muy agradecido de estar acá en La Razón y en este tu programa, Piedra, Papel y Tinta, con un tema yo considero positivo, que tú lo acabas de reflejar en pocas palabras. Bolivia no es una isla, nuestro país al contrario está en el corazón de Sudamérica y sus relaciones económicas y comerciales básicamente las realiza en la región. Por supuesto, Brasil es un gran socio comercial, en el sur Argentina y Bolivia han tenido y seguramente tendrán también intercambios muy productivos, pero en el lado occidental tenemos a Chile como uno de los países que mayor relación económica tiene con Bolivia, en el sentido que Bolivia utiliza los puertos del norte de Chile, por tanto utiliza servicios portuarios. En el sentido turístico hay mucha gente de Chile que viene a Bolivia y de Bolivia que visita Chile, ¿no? Son en ese sentido incluso países complementarios desde el punto de vista turístico, porque claro, son las regiones de la cordillera occidental de los Andes, de Atacama, el Salar de Uyuni, etcétera, que tienen una especial atracción, digamos, para el turismo asiático, norteamericano, europeo, etcétera, ¿no? Y reitero, también hay un turismo familiar que se traslada desde las principales ciudades de Bolivia hacia los puertos del norte de Chile, hacia el mismo Santiago y a la inversa, también chilenos que quieren conocer Bolivia, que quieren conocer el oriente, el occidente boliviano, Sucre y tantas otras, Potosí, ciudades atractivas para el turismo. Entonces, el capítulo boliviano del Consejo Empresarial está reactivándose con el fin de que las autoridades de ambos países modernicen el acuerdo de complementación económica que suscribieron hace ya muchos años, estamos hablando de la década de los 90, 93, 94, ¿no? El acuerdo de complementación económica está vigente, pero en nuestro criterio está desfasado para la realidad actual. Hoy ha crecido el comercio, tenemos más vías para el comercio, existe comercio digital, existen otros productos que deberían ingresar en una lista, digamos, de aranceles más disminuidos para fomentar precisamente el intercambio comercial, y por eso hemos pedido a las autoridades de ambos países, ya como Consejo Empresarial Binacional, no solo como capítulo boliviano, porque hay otro capítulo que es chileno, que se modernice este acuerdo de complementación económica a nivel gubernamental. Porque además nos imaginamos que incluso en estos más de 30 años desde la firma de este acuerdo, el comercio, por ejemplo, las importaciones bolivianas del Asia, sobre todo de China, han crecido sustancialmente. En ese sentido, los puertos chilenos se convierten en, obviamente, la opción para esta mercadería. Así es, y también para la exportación. Mira, hay que tener en cuenta que Antofagasta, bueno, el puerto de Mejillones, que está cerca de la ciudad de Antofagasta, está hecho especialmente para la exportación de minerales. Y son los minerales de Bolivia, de La Paz, de Oruro, de Potosí, que son departamentos, estos dos últimos, de gran vocación minera, los que exportan por Mejillones. Ahí utilizan la red ferroviaria andina del lado boliviano, el ferrocarril llamado Antofagasta-Bolivia del lado chileno, pero que están totalmente interconectados. Entonces, empresas grandes como San Cristóbal, para poner un ejemplo, ¿no? En Potosí, pues carga desde la mina misma una sola vía hasta el puerto de Mejillones. Y así como San Cristóbal, solo he dado un ejemplo por la magnitud de esta empresa, muchas otras mineras, grandes, medianas, pequeñas, están utilizando esa vía de transporte. La soya, para irnos ya al lado oriental, la soya de Bolivia y otros productos salen al Asia. Y obviamente la vía natural es llegar al puerto de Arica, especialmente para embarcar soya, granos y otros productos agrícolas del oriente hacia los mercados del Asia. Entonces, esos elementos, adicionalmente a ello, la famosa, digo famosa porque todos la conocen, zona franca de Iquique,
que es otra puerta. En ese caso sí, Diego tiene razón, es de importación, porque Chile hace muchos años, en la década de los 70, colocó a Iquique como zona franca, como zona portuaria franca, para que ingresen productos a Bolivia. Entonces entran vehículos, entran línea blanca, me refiero a equipo electrodoméstico, etcétera, que está mostrando, tanto de la vía importadora como de la vía exportadora, un mecanismo de integración económica muy fuerte. Hay también esa interpretación que prácticamente la economía del norte chileno, sobre todo Arica, Iquique, cierto punto también Antofagasta, viven básicamente del comercio boliviano, ya sea las exportaciones o las importaciones. Y claro, nosotros como país mediterráneo que necesitamos de sus puertos, hay una complementariedad que se entiende desde lo empresarial, pero tarda en lo burocrático. Así es. Bueno, el punto que tocas es muy importante. Lo burocrático, que son barreras arancelarias, a veces barreras de trámites, la llamada tramitología en los puntos mejor dicho, fronterizos, ¿no? Hay también requisitos adicionales que pide uno u otro país, por ejemplo el SENASAC del caso boliviano, el SAC del caso chileno, para productos perecederos, para productos agrícolas, para productos ganaderos, que son una tramitología interminable que desalientan a veces al exportador de uno u otro país. Entonces, otro de los propósitos de nuestro Consejo Empresarial es llamar y convocar a las autoridades para que en mesas técnicas, en mesas obviamente bilaterales, superen estas trabas y hagan más expedito el comercio entre ambos países. Y respecto a lo que decías, de que el norte de Chile en gran medida mira hacia Bolivia porque tiene muchos ingresos por el comercio boliviano, es cierto. Mira, a tal punto que en el lado chileno, el norte de Arica está poblado de bolivianos que también realizan actividades paralelas, comercio, servicios, artesanías, ¿no? En Antofagasta, Iquique también, pero hay otras poblaciones de todo ese sector norte chileno con mucha presencia boliviana. Calama, Taltal, ¿no? Los centros turísticos que en algunos casos también los bolivianos quieren conocer, San Pedro de Atacama. Copiapó es otra ciudad muy interesante en el norte chileno porque demanda mucho trabajo manual. En Copiapó hay parrales, es decir, viñedos, y ingresan muchos bolivianos, especialmente del lado altiplánico, para trabajar de manera estacional cuando hay la cosecha de los parrales. Entonces ha crecido la comunidad de bolivianos, a veces transitoria, pero muchos deciden también quedarse y formar familias. Entonces no solamente hay que ver este fenómeno de integración económica que se va a dar y se sigue dando a través del tiempo, desde el punto de vista de el intercambio de bienes y intercambio de servicios, sino también del movimiento de personas. Tenemos un ejemplo que yo siempre pongo por la notoriedad pública que tuvo este caso. Entre los 33 mineros chilenos atrapados en una mina, justamente cerca de Copiapó, la mina de San José, había un boliviano. Pero así como él, como Carlos Mamani, era este boliviano que hace ya muchos años fue rescatado afortunadamente junto a los 32 mineros chilenos, con él eran 33, era un ejemplo de muchos jóvenes bolivianos del área altiplánica que van a trabajar a las industrias mineras en el norte de Chile, ¿no? Se capacitan, obviamente, hacen cursos de perforista, de técnico, ahora del tema digital, y trabajan en Chile. Y finalmente, bueno, podemos poner más ejemplos, Diego, pero otro que me permito. Hay muchos estudiantes bolivianos en Santiago. Son atractivas las universidades chilenas para ciertas especialidades médicas, para arquitectura, para ingeniería, en general para muchas otras profesiones. Entonces, hay estudiantes becados o que por sus propios medios, con el apoyo de sus familias, llegan a estudiar a Chile. Y están generando un grupo de profesionales, porque obviamente allá se profesionalizan, muy destacable, incluso muchos se quedan a vivir en Santiago.
Entonces son fenómenos que muestran que entre nuestros países hay una acelerada integración. ¿Se tiene un estimado de, por ejemplo, si hablamos de datos, de cifras, de cuánto es el movimiento económico, el intercambio comercial que existe entre estos dos países? Hay datos, pero lamentablemente también tenemos que ser muy conscientes que hay mucho contrabando, ¿no? Entonces, otro de los llamados hacia las autoridades es que tienen que haber políticas en ambos lados de la frontera para evitar el contrabando y otros ilícitos, ¿no? Ahora, siendo sinceros, hay un déficit, o sea, nosotros importamos más de Chile que exportarle. Entonces yo creo que ahí el AC22, que es el que me he referido hace un momento, si es reactualizado, debería permitir, por ejemplo, la exportación de carne vacuna a Chile, ¿no? Chile consume, los chilenos consumen bastante carne y derivados de la industria ganadera, y el gran comprador, o mejor dicho, el gran exportador es Paraguay. Y no es que sea malo eso, está bien. Finalmente todos los países de Sudamérica tenemos siempre esa intención de crecer nuestras exportaciones y nuestros productos. Pero Bolivia podría ser otro exportador con carne de muy buena calidad del oriente boliviano hacia un mercado tan demandante como Chile. Ahora, el problema es la burocracia en nuestro país, o sea, ¿son las autoridades nacionales o es en Chile o son ambas? Bueno, el fenómeno es multidimensional porque tienen que haber actores privados, obviamente exportar e importar carne es de actores privados, pero tiene que haber un acompañamiento de las autoridades, sobre todo sanitarias. Bolivia tiene el mérito de que es libre de fiebre aftosa. La ganadería boliviana ha mejorado muchísimo en los últimos años. Ya no es una ganadería doméstica, es una ganadería industrial, con todos los requisitos para poderse, digamos, convertir en un gran exportador. De hecho, exporta a China y a otros países, entonces con mayor razón lo podría hacer a un país como Chile. Y voy a dar un salto, Diego, perdona que lo haga de esta manera, pero también es necesaria mayor conectividad entre nuestros países. Y acá corresponde felicitar a la línea aérea estatal de Bolivia, la Boliviana de Aviación, porque ha anunciado desde el mes de mayo vuelos a Santiago. Esto es, diríamos, un elemento que ayuda muchísimo en la conectividad vía aérea. Hasta hace poco solamente utilizaban la línea LATAM, ¿no? Pero BOA no tenía un ingreso a Chile y ahora lo va a tener, además con dos destinos, Iquique y Santiago. Iquique ya por todas las virtudes que hemos hablado de la conexión entre el norte de Chile y Bolivia. Y más adelante ha anunciado BOA que también volaría a Arica. Entonces, entre los empresarios que nos hemos reunido ya en varias oportunidades, siempre hemos señalado que es necesaria la conectividad. El viaje a Arica para una familia que quiere tener unos días de turismo en el verano es tortuoso, porque tiene que ir por el paso aduanero, no hay otro, y tiene que esperar horas. Sí, 9 horas. Yo Imagínate. le digo, en una ocasión, 9 horas en el paso fronterizo. Y el problema era el lado boliviano. Bueno, a veces es el lado boliviano, a veces el lado chileno, a veces son los camiones que no dejan espacio para la propia carretera. Entonces, la alternativa de vuelos a Arica y Iquique, pues para una vacación en familia, es muy adecuada. Y a la inversa también, porque hay muchos ariqueños y muchos iquiqueños que tienen especial atracción por La Paz y Santa Cruz, y por otras ciudades de Bolivia, pero quieren conocer el teleférico, quieren conocer la Chiquitanía en el lado oriental, el lago Titicaca. Entonces, obviamente la interconectividad aérea es plausible y felicitamos a BOA porque no ha sido sencillo. Sabemos que han tramitado varios años estos permisos, pero lo han conseguido y están a pocos días. El sábado es el vuelo inaugural, donde hay incluso una ceremonia con autoridades. Parte el vuelo desde Santa Cruz a Iquique y a Santiago. Y en mayo ya las frecuencias van a ser comerciales. Estos últimos años, con nuevos gobiernos que se entienden, hay una similitud de tendencias, por lo menos progresistas o más centroizquierda, ha habido diríamos, un mayor avance en restablecer las relaciones o por lo menos desburocratizar
las relaciones? Bueno, desde el mundo empresarial en el que me encuentro, se ve todavía como avances escasos, pero no quiere decir eso que no sean plausibles los encuentros que se han dado, especialmente en los últimos 2 años, ¿no? Entre autoridades de distintas materias, desde el tema de la seguridad, el tema de coordinar cuando haya desastres naturales, el tema de luchar juntos contra el contrabando, robos de vehículos, los ilícitos, ¿no? Entonces, creo que esos encuentros han sido muy importantes. Y lo que hemos visto, sí, con mucha satisfacción, es que precisamente en Arica hay voces del puerto, de las autoridades, inclusive el gobernador, el alcalde de Arica, que le piden al gobierno chileno mayor integración con Bolivia. Incluso ellos están preocupados porque un eventual ferrocarril bioceánico, que todavía está en proyecto, no se ha hecho todavía, no se ha levantado ni una piedra, pero que está en proyecto, deba pasar por Bolivia, que conecte el Brasil, el puerto de Santos, que es el más importante, con los puertos del norte de Chile y obviamente los mercados del Asia, China, Japón, Tailandia, tantos países, Vietnam, que consumen productos de la región amazónica y también de Bolivia y de otros países. Entonces, acá encontramos nosotros una simbiosis entre el interés de los puertos del norte de Chile, especialmente de Arica, de mejorar y prestar siempre servicios a favor de Bolivia, y de Bolivia de lograr el ansiado bioceánico que le conecte pues a Brasil con los mercados del Pacífico. Entonces, si te das cuenta, Diego, estamos hablando no solamente ya de Bolivia y Chile, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Paraguay, estamos hablando de Perú. De hecho, el sur del Perú también es muy importante para la integración entre el norte de Chile y Bolivia. Así que estamos hablando de momentos en los que nuestros gobiernos tienen que asumir el reto de una mayor integración económica entre nuestros países. ¿Qué es lo que más le vendemos a Chile, nosotros como país? Bueno, en realidad Chile es un mercado de paso, porque nuestros minerales, reitero, pasan por el puerto de Mejillones, nuestra soya pasa por el puerto de Arica, ¿no? A Chile le vendemos ciertas manufacturas, se vende bastante oro y plata en acabados, en joyas, ¿no? Se venden también prendas de vestir, ¿no? Y lo que queremos es que justamente cuando el AC-22 sea renegociado, se identifiquen nuevos productos. Voy a ponerle un ejemplo. La construcción en Chile es una actividad que mueve muchísimo, ¿ya? Estas grandes tiendas que hay en Santiago y en todo Chile, Sodimac, ¿no? Home Center, que venden cantidades para la construcción, requieren, por ejemplo, madera, requieren melaminas, requieren todo tipo de productos, grifería, ¿no? Porcelanatos, pero es impresionante. El gran problema ahí, ¿cuál es? Bolivia no tiene suficientes volúmenes para abastecer. Estos quieren volúmenes enormes, ¿no? Pero obviamente, si se logran estos acuerdos comerciales, estoy seguro que las industrias de cerámica, de porcelanato, de partes para la construcción tendrían pues un mercado cautivo prácticamente en estas grandes tiendas, pero además con precios más competitivos, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando para lograr en los siguientes años esos niveles de intercambio comercial que le beneficien a Bolivia, obviamente. Walker, queremos agradecerle mucho que nos haya acompañado esta mañana para hablarnos un poco sobre la importancia justamente de esta complementación de las economías y de qué manera desde justamente el Consejo Empresarial, desde el ámbito privado, vienen trabajando en encontrar y dinamizar lo que de repente la geografía separa y las cuestiones políticas también alejan, ¿no? Y ahora se está trabajando de manera conjunta. Va a ser un placer, estaremos atentos a los resultados de este nuevo capítulo, diríamos, en la historia a raíz de los vuelos de la estatal BOA a Chile y más novedades. Sí, creo que van a haber más novedades en el futuro inmediato, ¿no? Y consideramos pues que los medios de comunicación, en este caso
La Razón y tu programa también hacen una tarea muy encomiable precisamente para comprender la necesidad que tenemos nuestros estados, nuestros países, nuestros pueblos de integración. Muchas gracias, Walker. Que tenga buen día. A ti las gracias. Walker San Miguel, presidente del capítulo boliviano del Consejo Empresarial Binacional Bolivia-Chile.